Sean bienvenidos, disfruten de este evento. Pasamos a la conferencia, es todo lo que les quiero decir y mi más sincero agradecimiento. Disfruten. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Daniel Hernández Ruiz. Para dar comienzo a la conferencia magistral Competencias Directivas y Liderazgo Escolar, tengo el honor de presentar al doctor Germán Escorcia. El doctor Escorcia es ingeniero en sistemas de la Universidad de los Andes de Colombia, especializado en cibernética, telemática y ciencias políticas en Francia, Estados Unidos y Canadá. Es ganador del Premio Internacional Lester Pearson del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo en Canadá. Ha publicado numerosos ensayos y documentos sobre conocimiento y sociedad, ciencia y tecnología en diferentes países latinoamericanos. Ha sido asesor y consejero de gobiernos en Latinoamérica sobre reforma educativa, sistemas de información científica, tecnología y sociedad global del conocimiento, y es miembro de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Actualmente es director de la organización Pensadores Globales en alianza estratégica con la empresa LCSI, Micromundos de Canadá. Escuchemos atentos al doctor Escorcia. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Para mí es un extraordinario privilegio estar hoy aquí de regreso a esta amable casa para una reunión tan importante de arquitectos, porque ya tengo claro que son todos ustedes directores y docentes de las escuelas que diseñan el futuro de esta nación. Y me hace recordar que cuando fui por primera vez al laboratorio de medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la puerta había un letrero que decía: el futuro se construye aquí. Y ustedes están construyendo el futuro de la nación. Si nosotros seguimos su ejemplo, muy probablemente vamos a tener siempre, cada vez, un país mejor. Y frente a los retos que hay que enfrentar, es muy importante entonces su liderazgo y la capacidad de extender la visión y sus esfuerzos a toda la nación. Acabo de presenciar ese mosaico hermoso de representantes de cada uno de todos los estados. Me siento muy orgulloso y privilegiado de conocerlos todos los estados mexicanos y puedo dar fe como extraterrestre que se asoma a una mirada a este país de la extraordinaria riqueza que reside en cada uno de sus estados. Probablemente no en el suelo, seguro sí en su gente. Les propongo una exploración, ya se movió, sobre el tema de competencias directivas y liderazgo escolar. Esta exploración la propongo con una mente abierta, porque hemos empezado a entrar en un proceso muy interesante. Permítanme señalar para ustedes, no se ve muy claro, pero voy a hacer la diferencia para ustedes, que señalar que a nosotros nos tocó estar vivos en uno de los periodos más interesantes de toda la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que cambió? Lo escribió en una profecía, en un libro famoso y muy interesante, Nicolás Negroponte, que era director de ese laboratorio donde decía, el futuro se construye aquí, en un libro que se llama Ser Digital, y nos lo dijo de una manera muy fácil, que la comparto con ustedes. ¿Qué es lo que cambió? Fácil. En toda la historia de la humanidad,
las civilizaciones han venido transformando los átomos. Esta es la primera vez que una civilización se dedica a transformar los bits de información. El cambio es simple. Pasamos de una economía que extrae productos de la tierra y los vende en los mercados hacia una economía que reside en las mentes de las personas. Cambio fácil. Porque hubo naciones que fueron ricas por la extensión de su territorio. Sabemos que se decía, en mis dominios no se oculta el sol. Eso generó imperios. Y a los que tenían poco territorio los volvió pobres. Pero esta redefinición de civilización hará que los más ricos sean los que tienen más conocimiento. Por primera vez, algo que todos entendemos, porque todos compartimos nuestra visión sobre la educación, la humanidad reconoce que el dominio del conocimiento es el que en realidad genera el progreso y la prosperidad. Por eso, aunque no se ve muy bien por ahí, vamos a ver si funciona el pointer. Estamos pasando de esa civilización, creo que se traga la señal, no se ve, no importa. Estamos pasando de una civilización que transformaba materias primas a una civilización que transforma materia gris. Miren qué interesante, porque esa redefinición generó de inmediato una crisis planetaria en los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque está moviendo a las personas de el desarrollo de habilidades para consumir en forma crítica información y pasarla a una órbita en donde lo que hay que hacer es construcción colaborativa de conocimiento. Atención, pasar de consumir información a construir nuevo conocimiento, todos ustedes entienden, tiene muchas órbitas de diferencia, es un cambio sideral. En lo que hay que hacer en la clase, en la forma como hay que prepararla, en lo que tenemos que pedir a los estudiantes y lo que ellos son capaces de hacer. Es planetario. El problema reside en seguir creyendo que suministrar información en la clase y pedirle a los estudiantes que repitan pedazos de esa información y evaluarlos según el grado de fidelidad de la reproducción del mensaje que el estudiante hace sobre lo que emite el docente, es la estrategia correcta. De una vez, por si se va la luz o algo pasa, se los voy a decir. Esa conducta escribió en un libro que se llama The Work of Nations, el trabajo de las naciones, el doctor Robert Wright, que hace unos años era el director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, después fue asesor, ministro de Trabajo de la primera administración Clinton. Decía en su libro, me lo sé perfectamente, traduciendo decía, la tragedia de las naciones en desarrollo es tal que invierten hasta 1/3 de su presupuesto para asegurarse que se alejan del objetivo, porque la mayor parte de las habilidades que exhiben los egresados de sus sistemas educativos pueden ser calificadas como de irrelevantes. Olvidé, por la emoción de la presentación de todos los estados, pedir 2 licencias, que siempre pido en presentaciones como esta.
dos licencias poéticas. La primera, una licencia para ofender sin ofender. Quiero tanto la educación como ustedes, pero no me hago ilusiones. Voy a decirles cosas duras, no se ofendan. Y la segunda, estas tecnologías no tienen palabra y en ocasiones las fallas son en proporción al auditorio, así que no se preocupen, no tienen palabra. Si el conocimiento dirige la nueva economía, nos estamos moviendo de una economía basada en el territorio hacia una economía basada en la velocidad. ¿No me creen? Yo soy colombiano, gente de café. Cada vez que yo invoco la palabra Colombia, ¿qué viene a sus mentes? No, no era eso, café. No se equivoquen. Es parte de la tragedia. Desde que las manos de nuestras mujeres piscan el café y se cosecha, se pone a secar, se pone a tostar, se muele, se pone en los sacos, se vende en Nueva York, desde que lo piscan hasta que llega el cheque, ¿cuánto tiempo cree que pasa? 18 meses. Trabajé con el presidente de Costa Rica muchos años, un tiempo, Oscar Arias en su momento, inaugurando la planta de Intel que se puso en Costa Rica, dijo en un evento como este país fue cafetero, pero hoy estaban inaugurando la planta, esta planta contrató todos los egresados del Instituto Politécnico y faltaron. Desde que los muchachos terminan de escribir las líneas de código que mandan para producir todos los nuevos desarrollos de esa corporación que hace el cerebro de las computadoras, hasta cuando llega el cheque pasan 2 semanas, del territorio a la velocidad. Vamos a movernos a otro tema que tiene que ver, porque si la economía es basada en conocimiento, ustedes tienen las llaves de la puerta para que las comunidades pasen de los estados de pobreza a los estados de inclusión. Porque la pobreza, según los estudios del Banco Mundial, se los receto, hay un estudio del Banco Mundial en 1998, estudió algo que todos sabemos y que nos tiene aquí reunidos hoy, que es que hay una relación directa entre el acceso al conocimiento por parte de una comunidad y su desarrollo económico. De manera que el conocimiento es la única de las fuerzas liberadoras que nos permitirá que los estudiantes, los niños y las familias conquisten por sí mismos su estrategia para salir de sus estados de pobreza. Todo lo demás es asistencialismo. Ustedes y yo lo sabemos. Y sabemos que tenemos las llaves. Más nos vale, entonces, avanzar en estos temas. Miren lo que viene. Ya les dije en la parte superior, ven ustedes un modelito que quiero compartir con ustedes para interpretar esto que nos está pasando. Está la sociedad del conocimiento. Es un nombrecillo que se le puso a esta transformación que acabo de dibujar. Para subir a esos escenarios, las naciones hoy están todas galopando rumbo a esa meta y se ha convertido esta carrera en una carrera que le pusieron otro letrero que se llama competitividad. Vamos a ver enseguida algunos de esos modelos. Pero se descubrió, no hace mucho, en el año 2000,
que para ser más competitivos había que medir la capacidad de un pueblo, territorio o nación para mantenerse altamente conectado. De manera que medir la infraestructura de conectividad se vuelve uno de los factores críticos para calificar la competitividad de una nación. Y sorpresa, cuando se empezó a medir ese tema de la conectividad, se encontró que 1/3 del valor se refiere no a la infraestructura y a la operación de la conectividad, sino a la capacidad de una nación para desarrollar en sus individuos las habilidades necesarias para operar con alto desempeño en una infraestructura global de conectividad. Por si algo pasa, va de nuevo. Medir la capacidad de una nación para garantizar que residen en sus individuos las habilidades y capacidades necesarias para desempeñarse, para operar con alto desempeño en una infraestructura global altamente conectada. ¿Me siguen? Miren la conexión del modelo. Entonces, ¿por qué estamos reunidos hoy aquí? Porque si esta nación quiere entrar a formar parte de una economía digital global y ser una nación basada en conocimiento, podemos elevar la competitividad, podemos construir una mega infraestructura de conectividad, pero solo nosotros podremos avanzar en garantizar eso que nos piden. ¿Cuáles son las habilidades que vamos a desarrollar? Veamos eso enseguida. No se ve muy claro allí. Esto está en el sitio web del Foro Económico de Davos. Esta semana se anunció la nueva calificación que compite entre todas las naciones. Son 189 países que son medidos. México ocupó el lugar 53 y le miden una serie de cosas. Ustedes ven la parte más chata de la ecuación sobre su lado izquierdo. La parte de arriba, la primera línea dice innovación. Ustedes no la ven, pero yo me la sé, entonces se las cuento. Y las otras tienen que ver con las estrategias en donde uno puede observar que hay alto desempeño de las naciones en ciertos lugares y hay bajo desempeño en otros. ¿Qué creen que debe ser una política pública para los próximos años si uno quiere elevar la competitividad? Pues aplica inyecciones en los factores más bajos. Hace políticas dirigidas a conseguir esos objetivos en forma muy clara. Bueno, uno de ellos es innovación, que es claramente el factor que cruza a todos los demás, por eso estaba en el modelo. De manera que trabajar en innovación es realmente el factor crítico de éxito si uno quiere elevar la competitividad. Déjenme mostrarles muy rápidamente qué ha estado pasando con estos temas de la innovación. ¿Sí? Claro, si yo les pregunto a ustedes, ¿desde cuánto hace que conocen lo que nosotros denominamos teléfono celular? Más o menos. Pónganse un numerito. Si dicen más de 15 años, tan mal porque no existían. Desde cuando tuvieron el primero, ¿cuántos han tenido hasta hoy? Y lo que viene, miren estos. Este que está a la izquierda es descendiente de la punta del lápiz. Es hecho de un material que se llama grafeno. Ganó el premio Nobel de Física un par de científicos rusos que descubrieron ese material
le dieron el Premio Nobel de Física hace 2 años, en el 2010, pero es la resultante de ese aparatito de 5 premios Nobel. Se comporta como, es un material hecho de carbono, entonces es de altísima resistencia, de muy alta flexibilidad, es translúcido, se comporta con el fenómeno de superconductividad, transporta la corriente eléctrica sin pérdidas, ¿verdad? Lo cual hará casi innecesarias las baterías, y la velocidad es muy alta para los circuitos y todas estas cosas. Puede copiar como el de abajo, puede copiar con un comando la superficie sobre la cual está colocada, de manera que uno puede llevar el celular mimetizado copiando la textura de la tela, o para las damas, si les interesa, pues si va con traje café, pues el celular puede ser beige. Miren lo que viene. El informe Horizon, se los receto también, búsquenlo en internet. El informe Horizon, parte de ese informe que es global para toda América Latina, se hizo aquí en México. Tuve la oportunidad de participar y dijimos varias anticipaciones. El informe Horizon está dirigido a predecir cuáles son las tecnologías que mayor impacto tendrán en la educación en 3, 5 y 10 años. En 3 se señalaron 2 muy importantes. Una es lo que se llama, bueno, la representación tridimensional. Ya ustedes oyen hablar con frecuencia de los 3D, y la realidad aumentada. Pongan en su radar ese término. ¿Sí? No se puede, ustedes son buenos, están aquí porque los están reconociendo por su excelente labor en algo que es muy importante, que son las escuelas de calidad. Pero no se confíen, son buenos, pero no se pueden quedar inmóviles. Realidad aumentada, la siguiente cosa que hay que aprender, es lo que más impacto tendrá próximamente en los sistemas educativos del mundo. Realidad aumentada, pónganla en el radar. Y la otra es negociación semántica. Para darles un ejemplo de lo que vendrá, los portales que hoy conocemos en internet, uno pone una dirección, entra al portal y ahí ve cosas, contesta preguntas, etcétera, o pone un buscador y te sale una dirección, le picas y entras al portal. Ya no van a funcionar así. Los portales van a negociar entre sí significados, de manera tal que cuando uno quiere buscar una palabra, los portales se hablan entre sí. Tú qué tienes, yo qué tengo, y dice, vamos a mandarle a este güey, ya sé decir eso, esto que es lo último que a él le interesa. A mí me interesa la ciencia política. Soy de los que se sienta a oír los discursos en el Congreso, de los pocos. Me oigo los debates de la Asamblea Legislativa. Como me interesa el tema, imagínense cientos de portales negociando entre sí significados para mandarme a mí los temas en los que yo estoy interesado de la ciencia política. Fantástico, ¿verdad? Imagínense a sus estudiantes haciendo lo mismo. O sea, uno pensando en que anota la tarea en el tablero y que esos güeyes se van a ir a buscarla. Y resulta que, surprise, ellos ponen en su maquinita a buscar los portales entre sí y regresan con más conocimiento que el que yo como docente hubiera podido conseguir si dedicara toda mi vida a buscar ese tema. ¿No es una crisis para todo lo que hacemos esto? Significa una redefinición de la mayor parte de nuestras funciones. Vámonos de ahí. Ahí vienen estos conceptos que les decía. No hay internet aquí, pero Daniel les va a dejar la presentación. Es una presentación hecha para ustedes en su portal de la Secretaría, y ustedes pueden buscar un poquito de eso. Ahí está una linda presentación sobre el futuro de los celulares. Asombrosos, no se pueden imaginar. Hay celulares que van a funcionar con Coca-Cola, cosas así. Y todo el tema de las redes.
una señal ruda para ustedes, que intencionalmente la traje porque ustedes son directores y docentes de escuelas de calidad. Miren lo que hay en el escenario. Para el año 2020 se predice en los organismos internacionales que estudian el futuro de la educación que tendremos un sistema con alta extraterritorialidad de la oferta, que compiten por aspirantes de todas las geografías a través de temas tales como, y ojo con estos tres que voy a mencionar, ojo con la palabra extraterritorialidad. Hace unos años, cuando yo empecé a mencionar esta palabra en conferencias públicas como esta, la gente, mira, yo soy de Cholula, o soy de, ahí está mi universidad y toda esa cosa, y dice, ¿cuál extraterritorialidad? ¿No es cierto? Todo parecía ser un gran cuentazo, hasta que hace 3 años el MIT y Harvard decidieron anunciar que ponían públicos en su sitio de internet todos los cursos que brinda la universidad gratis. Y la gente se preguntaba, bueno, ¿y entonces cómo van a pagar la matrícula? ¿Cómo la van a cobrar? Si ya pusieron todos los cursos en internet y yo puedo meterme a internet y tomar cursos de MIT sin pagarles nada. Eso es información. El conocimiento todavía reside allá. Y todo seguía siendo un cuentazo hasta que a mí me invitaron a participar en el diseño de una secundaria pública, internacional, virtual, gratuita. ¿What? Sí, una secundaria. Dice, pero si tenemos aquí unas secundarias hasta buenas. ¿Para qué me voy a meter a una secundaria pública internacional? Sí, pero si estuvieras en África, ¿qué nos pasó? La mayor parte de los estudiantes que empezaron a entrar a esta secundaria son africanos, ¿sí? Que van a la escuela a dormir un rato y luego salen y se conectan a estudiar en la secundaria pública internacional, a pesar de lo que dicen las autoridades de su país. Esto me da pena decirlo, no se ofendan, y es una herejía en esta noble casa, pero así va. Las autoridades pensando cómo es que vamos a educar en la secundaria y todas esas cosas, y los muchachos conectados a otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Por qué compiten así? Por 3 factores. El primero, alta originalidad en sus programas. 2, facilidad de acceso. Y 3, flexibilidad de los planes. Atención. Para algunos de ustedes que están relacionados con la educación superior, ¿se acuerdan todo lo que cuesta cambiar el currículum de una carrera? Hay gente que lo cambia a diario. Y los comités se reúnen para poner más cosas nuevas, no para ver cómo lo detienen. Y la facilidad de acceso, a todos nos parece muy bien cuando estamos aquí. Pero si tú estás en la selva de la Candona, por el solo hecho de estar ahí, estás condenado a ser pobre e ignorante, porque no somos capaces de llevarles a ellos una oferta digna de servicio para que desarrollen su conocimiento y su aprendizaje. La geografía se volvió nuestro peor enemigo. Es el factor de exclusión mayor que tenemos. Cuando fui a visitar al presidente de Bolivia hace algunos años, al vicepresidente, ya no está en el cargo ahora, era un indígena, había un presidente de corte muy americano, de rasgos en Bolivia, imagínense, muy americano, entonces nombraba un vicepresidente totalmente indígena. Me recibió en el palacio y llegando me dijo, si usted llegó al aeropuerto de La Paz, pasó por un pueblito que se llama El Alto, sí. Si usted hubiera nacido ahí, yo le garantizo que sería muy pobre. Porque ese territorio no produce sino rostros tostados y manos callosas. Está a 4.500 metros de altura. Pero si lo que usted dice que la economía es basada en conocimiento,
trae usted una respuesta para esas comunidades que tienen mentes prodigiosas, porque ahí donde viven, lo único que pueden hacer es ejercitar su mente, no hay nada más. Esa respuesta es muy importante, porque entonces la geografía la vamos a saltar con varias cosas. Nos prepara para la reinvención del aprendizaje. 3 cosas que quiero señalar para ustedes, para que se las lleven puestas, o en bolsitas si quieren. Incertidumbre, ambigüedad y complejidad, 3 factores con los que ya viven nuestros estudiantes. Y prácticamente ninguno de los textos, ninguna de las prácticas y casi nada de lo que decimos en una clase los prepara para ser dominadores mentales de la incertidumbre, la ambigüedad y la complejidad, que son los factores que dominan la existencia hoy en el planeta. Está rudo, ¿verdad? Hay más explicación ahí, después ustedes la ven con calmita si quieren. Ahí les traje un regalito, pero en esta sesión no hay internet, entonces en la de abajo, donde está el reloj global de conectividad, cuando entren va a ser muy divertido. Píquenle al enlace, se despliega un reloj, y ese reloj muestra cada segundo cuántos tweets se emiten a nivel mundial, cuántos videos se están subiendo a YouTube, cuántas personas están haciendo carga de fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Va mostrando segundo a segundo cómo se mueve a nivel planetario el manejo de estas nuevas tecnologías. ¿Por qué me gusta mostrarles el reloj? Porque ahí uno se da cuenta de lo estáticos, lo inmóviles que estamos en nuestras escuelas, comparado con lo que está pasando afuera de las aulas. De una vez, por si acaso vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final, pero por si acaso, de una vez desactivo las bombas. No estoy diciendo que mucho de lo que hacemos en nuestras aulas escolares no sirve. Lejos de mí. Lo que estoy diciendo es que lo que hacemos es mucho menos de lo que deberíamos estar haciendo comparado con lo que vemos que pasa en el escenario mundial. Eso sí estoy diciendo. Una vez en una discusión de estas, le dije a una persona que me interpelaba, dice, bueno, yo en realidad no quise decir nada distinto de lo que dije. Como que vio pasar el gol, pero no supo de dónde, ¿no? Hijo, ¿te puedo hacer una